Cracks, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Reparando con Edgarito. Así es, hoy tenemos un iPhone 8 que nos dicen que se apagó después de un año de guardado. No enciende. ¿Un iPhone se arruina por tenerlo guardado? No lo creo. Ok, entonces acá tenemos el teléfono, siempre importantísimo revisar lo que son consumos. Voy a apagar acá mi iPower, voy a conectarlo, lo voy a encender y vean, tengo un consumo de 36 miliamperes, 34, 33, ok. Esto no pinta bien. Vamos a ver power de un segundo, ok, está bien. Ahí vamos, ahí literalmente el teléfono va a encender, o sea que enciende y fijémonos en el consumo. Hizo un pico de 800, ese 200, 140, 190, 1.9, 1.4. Estoy viendo acá mientras ustedes ven acá y yo veo acá. Ok, entonces el teléfono aparentemente sí enciende, ¿ven? Vamos a examinar su gráfica, ok. Vamos a pasar acá a la Power Z. Le vamos a dar Run. Ok, y voy a encender el equipo en 3, 2, 1. ¡Pup! Ahí está encendiendo. Solo déjenme, que siempre se me olvida cambiar acá. Lo voy a poner en 10. Vamos a apagar, vamos a encender. Vamos a darle nueva gráfica y vamos a encender en 3, 2, 1. ¡Pup! Ahí va. Ok, fijémonos en la gráfica. Esa gráfica, uy, se apagó. No presioné mucho tiempo el botón de encendido. Ahí va. Ok, ahí está encendiendo. Vean, el power de un segundo está perfecto. Aquí está empezando a encender. Este pico no me gusta mucho, pero más o menos. Ok, vamos a dejarlo. O sea, este teléfono yo a simple vista lo estoy viendo que el teléfono enciende. Ok, pero el teléfono hace esto. Hace ese pequeño consumo que está ahí, se queda ahí de por vida. ¿Ok? Ahí se va a quedar. Ahora bien, ¿qué creen que pasó ahí? Esto nosotros lo pudiéramos interpretar muy fácil. En esta reparación, la verdad, yo acá ya tengo el diagnóstico con haber visto esto. ¿Por qué? Porque yo, esto de acá, vamos a hacer esta gráfica por ahí. Vamos a hacerla por... bueno, no. Ok, vamos a hacerla por acá. Ok, listo. Entonces, vean, yo esta gráfica la puedo más o menos interpretar, le llamamos a esto. El power de un segundo existió por acá. Ok, este fue el power de un segundo. Ese power de un segundo está perfecto. El teléfono empezó a encender. El teléfono acá cuando enciende, ¿ok? Cuando el teléfono enciende, todos los bugs alimentaron al CPU, el teléfono dio apologo, eso quiere decir que el teléfono logró encender, pero el teléfono entra por acá y luego de un espacio donde el teléfono encendió, cargó todo, hizo el autotesteo, tiene que ir a la memoria nana, sacar su información. Y eso no sucedió acá, sino que este teléfono cayó y luego, ¡plim!, se quedó ahí pensando. Nunca el teléfono arrancó, como que nunca haya cargado el software. Fíjense, si vemos, este teléfono aún sigue en el mismo consumo, entre 200 y 300. Entonces este teléfono no cargó la información del software. Ahora, este teléfono sigue en apologo. Este pequeño consumo me preocupa un poquito. Yo pudiera desconectar la pantalla, a ver si tal vez es la pantalla. Este teléfono la verdad se mira muy nuevo, ¿ok? Se mira muy nuevo. Yo a este teléfono lo vamos a desarmar solo para ver si encontramos algo por abajo, algo así como que esté mojado o algo así, que no lo creo. Entonces este teléfono yo estoy un 90% de seguro que tal vez va a ser software, ¿eh? Simplemente yo, si este teléfono ahorita que lo coloque ahí veo de que tiene sus papelitos, y me imagino que los va a tener, yo este teléfono no lo toco y le cargo software.
Así de fácil. ¿Por qué, Edgar? Por los consumos, ¿ok? Es muy importante que nosotros nos volvamos buenos interpretando consumos. ¿Cómo logramos eso? Con experiencia, reparando todos los días, conectando todos nuestros teléfonos que le lleguen hasta por cambio de batería, por cambio de pantalla, por lo que sea, siempre conecten los teléfonos a la fuente. Y de esa manera se van a ir volviendo buenos interpretando consumos. Es un consejo. Ok, entonces siempre apunten los consumos, siempre. Ok, vean, este teléfono está pero nuevito. O sea, este teléfono no le duele nada. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aprovechar que tengo una camarita que me regalaron los de Qianli. Y vamos a conectarla. Vamos a ver si logro ver el consumo ese de 30 más o menos miliamperes que tengo. Y si lo logramos ver, pues de repente lo podemos solucionar. No sé qué vaya a ser, es un consumo muy bajo. Ok, me atrevería a decir que hasta tal vez es un periférico como una cámara. Vamos a ver. No, ahí está, son 30 miliamperes. Es un consumo muy bajo, pero déjenme, vamos a abrir por acá la Supercam. Ok, la voy a encender a ver si quiere funcionar. Que verán cómo peleo con mi computadora con los drivers. Todo se trabó ya. Una hora después. 4 a 6 semanas después. Una deuda con la sociedad más tarde. Ya lo hubiera encontrado con la SIC. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ok, entonces vamos a pasar acá. Ok, y vamos a colocar este telefonito. Lo vamos a subir todo. Ok, y vamos a ver si esta cámara de $900 logra encontrar un consumo tan bajo. Fíjense que son 24 miliamperes. ¿Le encuentra? No le encuentra. ¿Por qué? Porque tenemos esos papelitos ahí. ¿Será? ¿Será por los papelitos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será? Porque si es así, tengo que quitar los papelitos. Ven, no veo nada. Ok, 24. Ahora, vamos a quitarle los papelitos, pues. Solo porque quiero ver si este consumo está de este lado. Ahora, luego le voy a tener que poner papelitos nuevos. Solo porque quiero encontrar ese consumo. Aunque yo sé que por eso no es que se quede esto malo, ¿eh? Eso quiero que lo sepan. O sea, esto no enciende porque el diagnóstico ya casi lo tengo. Solo quiero encontrar el consumo de 29 miliamperes. Eso es lo que quiero encontrar yo. Vamos a pasar para acá. Vamos a pasar acá y vamos a ver si logro encontrarlo. ¿Para qué? No lo encuentro. No lo encuentro. No. Vamos a poner aquí la opción de detectar una fuga. A ver si ahí encuentro algo. Vean, no encuentro nada. Tal vez acá, este que se está viendo acá. No, no encuentro nada. Pinche camarita. ¿No encuentra el consumo o está al otro lado? Me hiciste quitar el papel de por gusto, ¿sabías? Ahí ya lo tuvo que haber encontrado, pero no encuentro nada. Ahora bien, pongamos esta cosa en 3D. Pues sí, hay que aprovechar todas las opciones que trae esto, ¿verdad? A ver, vamos a apagar. A ver si hay alguna montañita por ahí. Vamos a ver. Ese es mi dedo. Una montañita que logre ver por ahí. Pero solo voy a hacer más grande acá, que no estoy viendo nada. Ok, lo vamos a bajar más. Vamos a ver. Montañita. Uy,
Aquí lo logro ver, miren. Sí está bonita esta cámara, muchachos. Miren pues. Fíjense en esta parte de aquí. Qué increíble esto. En esta parte de acá. En esta parte de acá. Vamos a ver si le puedo dar la vuelta. Acá, en este de acá. O sea, no en esta, sino en esto. Fíjense acá, cuando enciendo. Vean. Vean. Disculpen que me cueste usar este software todavía, pero vean. No sé si alcanzan a ver. Esta de acá, esta montañita de acá, vean, la voy a quitar. ¿Sí vieron? Ahora vean. Ahí se calienta. Qué increíble esto, la verdad. Y vamos a ver. Vean eso. Vean cómo se infla acá. ¿Y qué hay ahí? Un PA. ¿Qué hay ahí? Es este, sí. Este circuito de acá. Muy interesante. Muy, muy bonito. Ok, ahora me voy a ir aquí donde dice detección. Ok, donde dice detección. Ok, ahí voy a encender. Ahí logro ver el consumo. Es muy mínimo. Es este consumo de acá. Y estoy 100% seguro que ese circuito es el que está aquí. Es el que está dando el consumo. Vean. Voy a ver si puedo. Me gustaría enfocar más esta cámara, pero no sé por qué. Ahí tendría que funcionar. Vamos a ver. Encender. Ahí lo tengo encendido, por cierto. Sí, vean. ¿Sí lo ven? Tanto drama que hice para encontrar esta cosa. Pero me gustó la cámara, no lo hubiera encontrado. Ahora, ¿será que el Rosín lo encuentra? Ahora, Rosín. Oh, Rosín. Vamos, Rosín. Tú puedes. Vamos a aplicarle Rosín. Ya sé dónde está el consumo. Es un circuito acá de radiofrecuencia. Pero ¿será que el Rosín es capaz de encontrar un consumo? ¿O mi cámara SIC? Sí, la SIC lo encuentra. Pero Rosín, vamos a ver si el Rosín es ese circuito que está ahí, miren. Ese es el desgraciado. Vamos a encenderlo y vamos a ser pacientes. Vamos a ser pacientes y vamos a ver si el Rosín logra detectar eso ahí. Son 25 miliamperes, o sea, ese es un consumo muy bajo que puede volver loco a cualquiera. Pero por eso no enciende el teléfono, ¿eh? Yo acá estoy encontrando el consumo. Vamos, Rosín, no me hagas quedar mal. Vamos a ver. Ahí lo podemos dejar un ratito, o sea, irse por un snack, por un sándwich. Y esto es lo que les digo cuando me refería a lo que nos va a estar ayudando esta cámara cuando hice el review, ¿eh? De que miren el Rosín, o sea, ahí yo no he encontrado nada con Rosín, absolutamente nada. Ahora, la SIC lo va a alcanzar a ver, tal vez sí, vamos a ver. El Rosín no encontró nada, el Rosín no encontró nada, andate Rosín. Rosín no encontró. 24 miliamperes, o sea, eso ya es la alarma. Siempre tengo una alarma a las 5 de la tarde, hora de Guatemala. Entonces, vamos a grabar acá y vamos a ver si logramos ver. O sea, yo ahorita, imaginémonos que no supiera dónde está el consumo. Yo lo coloco así y enciendo. Ah, pero es que ya a rato lo había puesto. A ver. Fíjense que el circuito que está malo, o sea, no calienta rapidito. O sea, miren, este es el circuito que está malo. Este. Vean de que no calienta. O sea, si comparan este con este, no calienta. O sea,
no calienta. Y el que me diga que calienta, no calienta. Vean, no se ve, no se ve. O sea, ahora si lo dejo un buen rato ahí, pues sí va a calentar. Pero ya anduviera yo buscando cortos por acá, buscando cortos por todo esto. Y este sigue sin... Bueno, ahí se ve un poco mejor, miren. Aunque imagínense que ustedes vean y me digan, Edgar, ¿quién está en consumo ahí? Bueno, aquí ya se mira un poco, pero cuando le pega la luz, ahí lo miran, no lo miran, ¿verdad? Ahí no se ve. Y esto es a lo que me refería cuando decía que una camarita de estas nos puede ayudar muchísimo en este caso a trabajar más rápido. Ahora, a ver si la cámara no se confundió. Vamos a bajar ese circuito y vamos a ver si el consumo se va. Este circuitillo de acá. Ese circuito ya lo he visto malo en otros teléfonos. Vamos a colocar temperatura número 3. Ok, ahí lo quité. Ok, ahora vamos a limpiar allí. Solo voy a limpiar porque igual lo tengo que poner. Entonces, si era o no era, igual lo tengo que poner. Entonces... Fíjense que en estos momentos es cuando extraño mi Jaco, porque la verdad estoy tan acostumbrado a no ocupar malla, y con las puntas de la JBC, no sé por qué, pero no me acostumbro a no usar malla, o a menos que consiga una punta mejor que esta, que no sea una punta cuchilla. Porque esta punta cuchilla no me gusta. Miren que no me gusta lo que hice, pero bueno. Es por mi cautín. Por la punta de mi cautín. Deja las excusas, Edgar. Deja las excusas. Tengan cuidado con componentes como con este. Miren que trae ese papelito. Ese papelito es criminal, ¿oyen? Ese papelito que está arriba de eso. Ahora, ¿será que la Supercam nos dio justo en el blanco? ¿O tendremos el consumo y bajamos un circuito de por gusto? Vamos a apagar. Vamos a encender. 3. Miren estos números. A ver si tenemos consumo. 3, 2, 1. La verdad, impresionado esta cosa. Esto me acaba de ahorrar a mí muchísimo trabajo, la verdad. Ahora, este teléfono, ahorita ya no tengo el consumo, ¿ok? Pero este teléfono no va a encender, ¿ok? Este teléfono, yo sé que el problema que tiene es software. Entonces, vean. Vamos a encenderlo, ya no tenemos consumo, muy bueno. Fíjense cómo encontré un consumo de... ¿Cuánto era? 24 miliamperes. Ahora esta cosa no dio pantalla. Ay, Edgar. No dio pantalla. ¿Será porque no la conectamos bien? Ahí está encendiendo. Ahí está. Pero esto no es el problema. Lo vamos a dejar ahí un ratito mientras busco una placa. Vean que el teléfono no encendió. Ok, entonces ya encontramos un consumo. El teléfono tenía un consumo, pero ese teléfono se queda en 240. Esto simplemente no está encontrando el software. O la NAND está corrupta o el software está corrupto. Entonces vamos a reparar esto. Vamos a... voy a estar ahorita en cámara rápida. Solo voy a colocar el circuito que le quitamos. Ok, y
vamos a armar el teléfono porque bueno, no lo voy a armar. Lo voy a poner en su carcasa y pues luego vemos si encendió o no. No sé ni qué dije, la verdad. Acá ya lo soldamos, ya lo limpiamos. Ahora le vamos a poner sus stickers para que esto se vea que nada pasó. Fíjense, estos stickers están muy buenos. Ok, y se los recomiendo para que dejen los trabajos así bien pro, ¿ven? Y ahora uno de la parte de arriba. Perfecto, miren, nada pasó. Ok, entonces si lo conecto ahorita a lo que es la... Ok, entonces si lo conecto ahorita a lo que es la Power Z, fíjense en el consumo que tiene. Y acá, ¿verdad? Nada, ya quitamos un pequeño problema. O sea, este problema que tenía no es por lo que vino, pero lo identificamos cuando estábamos revisando el problema. Un consumo que puede descargar la batería, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo voy a colocar en su housing, ¿ok? Acá. Lo vamos a colocar en su housing. Acá está. Listo, ahora solo voy a colocar la SIM card. No lo voy a armar, ¿ok? No lo voy a armar. Y créanme que me arrepentí también haberle puesto los stickers. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si tiene la NAND corrupta? ¿Ok? Ahorita vamos a ver. Entonces, vamos a conectar esto acá. ¿Ok? Y ahora lo que voy a hacer es traer mi cable mágico. El cable mágico que es para colocar los teléfonos en modo recovery. Esto también se lo recomiendo, ya que yo solo lo enciendo acá. Hagan de cuentas que es como que le haya conectado la batería. Ok, ahí lo conecté. Y este va a un cargador, ok. Creo que no estaba conectado el... Sí, se desconectó aquí el flex de carga, ok. Entonces vamos a conectarlo nuevamente. Ok, ahí vean el consumo. Y esto se tiene que quedar en modo recovery, ok. Y nosotros ya hicimos el diagnóstico. Recordémonos que el diagnóstico ya lo hicimos. Voy a apagarlo y vamos a ver acá nuevamente. Voy a pasar acá. Vamos a colocar 10, ok. Le voy a dar run, ok. Y vamos a ver el consumo de este teléfono en 3, 2, 1. Ok, fíjense que ahí el teléfono está encendiendo, ok. Vean acá, el teléfono está encendiendo. Ahora, si nosotros interpretamos esta gráfica, ok. Si nosotros logramos, voy a quitar este cable. Este teléfono, o sea, el CPU logró encender, todo cargó y simplemente toca hacer lo que es empezar a cargar el sistema operativo. Y esto lo voy a parar exactamente acá, ¿ok? Entonces, vamos a quitar acá. Entonces, si nosotros analizamos esta gráfica, ok, nosotros veríamos de que este teléfono está encendiendo, cargó todos los book, cargó todas las I2C y este teléfono entonces empezó prácticamente, ¿verdad?, a encender, encendió, cargó todo y acá que era momento de cargar el sistema operativo, simplemente dijo, no sé qué hay ahí y regresó y cayó. Y está como tratando de buscar, por decirlo así, lo que es el software, ok, pero simplemente no lo va a encontrar. Entonces vamos a pasar acá y lo que vamos a hacer nosotros es nuevamente lo voy a encender la Power Z. Este es un cable mágico, se llama, ok. Este lo tengo conectado acá a un cargador normal, un cargador común y corriente, y lo único que hago es conectarlo acá, ok. Creo que se ahí, ok, ahí tiene que ponerse en modo en modo recovery, perdón. Y ahora vamos a traer un cable
USB, lo voy a conectar acá a la computadora y lo voy a conectar acá, ¿ok? Yo estoy diciendo que esto pudiera ser software o pudiera ser la memoria NAND que esté corrupta, cualquiera de las dos. Y eso pues lo vamos a saber ahorita, ¿ok? Vamos a abrir el programa 3U Tools. Vamos a darle maximizar. Ok, acá estamos en 3U Tools. Entonces, fijémonos en el número de serie, ok, iPhone 8. Y le vamos a dar Go Flash. Tenemos la última versión. Le vamos a dar Flash. Le vamos a dar Flash. Y le vamos a dar Switch View. Esta vista, esta forma de cargar el software nos permite ir viendo los bloques cuando empieza esto a, en este caso, a instalar lo que es el sistema operativo en la memoria NAND, ¿ok? Vamos a esperarnos ahí un ratito entonces a ver si esto no se queda pegado y si esto pues simplemente logra pasar y tenemos a un teléfono que va a encender. Acá está pasando algo muy importante, ¿ven? Cuando ustedes vean que empezó acá donde dice Updating NAND Firmware, ¿ok? Esto, cualquier problema que les dé de ahí en adelante, antes de empezar con lo que es radiofrecuencia, en la etapa de radiofrecuencia a la hora de instalar un software, cualquier error que tire entre NAND y RF, perdón, yo les voy a decir cuando está en RF, es NAND, ¿ok? O sea que ahorita, desde que empezó la NAND, tiene que escribir ese software. Después empieza a verificar todos los componentes de radiofrecuencia y todo eso. Ya entran los componentes de radiofrecuencia. Si hubiera un problema ahí se va a quedar trabado o nos daría un error. Pero acá literalmente el teléfono pues está escribiendo el software. O sea, el teléfono acá, eso ya está pasando en la memoria NAND. Si acá se me quedara pegado, por ejemplo, ahorita va por 24%. Si esto se quedara pegado ahí, es simplemente una NAND corrupta, ¿ok? Esperemos si no sea la NAND corrupta, no queremos bajar la memoria NAND. Ahí está pasando, entonces el teléfono acá se está restaurando sin problemas. Vamos a esperar un ratito. Para mientras, un cafecito y suscríbase al canal. Ya ve que estamos aprendiendo bien fácil este bonito oficio. Ok, se pudiera decir que cuando pasa lo que es más o menos el 80%, cuando llega ahí, empiezan todo lo que son algunos circuitos de radiofrecuencia, ¿ok? Entonces ahí ya pasó todo lo que es la memoria NAND. Veamos cómo va este teléfono. Ahí va. Y acá va por el 80%. Aquí está ya trabajando con el baseband. Entonces, si aquí se quedara pegado, yo dejaría a la NAND en paz, porque la NAND no va a ser el problema, ¿ok? Vamos a esperarnos que esto termine. Ahí ya está por terminar. Ahorita regresamos. Para mientras, también síganme en las redes sociales. Ahorita voy a subir una foto. Ok, entonces esto terminó sin ningún problema. Ahora vamos a ver si nuestro diagnóstico fue correcto. Vamos a empezar a ver si esto no llegara a funcionar. Yo me atrevería a ir por la memoria NAND, pero fíjense que ahora los consumos son totalmente diferentes, ¿ok? Son totalmente diferentes. Y si yo paso acá, este teléfono ya fue reconocido acá, ¿ok? Entonces simplemente debería de encender. Ok, vamos a esperar ahí un momento. Fíjense que no anduve inventando nada y eso es lo que quiero que usted aprenda, que aprenda esto así de sencillo. Yo no me compliqué la vida para nada, porque he aprendido lo que son los consumos, e interpretar un poco los consumos y cómo son los ciclos de encendido de un teléfono. Vamos a esperar que el teléfono termine de cargar esa rayita. Para mientras vamos a ver si todo está bien con la radiofrecuencia. Le vamos a dar aquí en activar, le vamos a dar que empiece. Si todo estaría bien, este teléfono simplemente pediría iCloud y eso quiere decir de que todo está perfectamente bien. Este es un iPhone 8 de 256. Y si no tiene iCloud, pues simplemente va a decir que ahí está. Activación success. Ok. Entonces este teléfono no tiene iCloud. Ok. Vamos a ver acá. Listo. Ahí encendió. Ahora, fijémonos en algo. Voy a desconectar acá, ¿ok? Voy a quitar mi
super duper cable. Y ahora quiero que veamos la gráfica de encendido, pero de este teléfono funcionando perfectamente. Lo voy a apagar y vamos a encender ahorita. Vamos a pasar acá a la gráfica. Vamos a hacer una nueva gráfica. Y vamos a encender en 3, 2, 1. Encendiendo. Power de 1 segundo, perfecto. Y empieza a encender, pues. Empieza a encender. Empieza el CPU a ser alimentado por los BUC. Empieza a conectar con la memoria NAND. Empieza a querer sacar todo lo que son todas las configuraciones. Manda a trabajar todas las I2C. Hacer un autotesteo de todos los circuitos. Y ¡pum! Conecta y tiene que empezar a sacar toda la información de la memoria NAND. Para empezar a cargar el sistema operativo, sus aplicaciones, su fondo de pantalla, todas las configuraciones del usuario. Y el teléfono tiene que encender. Ahí encendió y ve el consumo, regresó. Entonces, si yo paso acá y le doy stop a esto, veamos la diferencia que podemos encontrar en esto, ¿ok? Y esto quiero que aprendamos. Cuando nosotros encendemos acá, está el power de 1 segundo, el teléfono empieza a encender, conecta con la memoria NAND, está cargando todo y anteriormente de acá se bajaba y se iba para acá. No veíamos nosotros esto, ¿verdad? No veíamos nosotros esta parte en donde está cargando esa información. No veíamos nosotros que estuviera haciendo la última etapa de encendido, que es ya cargar la información del sistema operativo. No la tenía, sino que cuando hacía comunicación con la NAND, ese teléfono caía y se mantenía eso. Y eso me dijo a mí, ¿esto es software o una NAND? Probemos con software. Si me hubiera tirado un error, me voy y reprogramo la NAND y eso tuvo que haber solucionado el problema. Lo bueno de este teléfono es que simplemente era un software, ¿verdad? Ahí tenemos el teléfono encendido, una reparación súper sencilla, entendiendo exactamente lo que estamos haciendo. Coménteme aquí abajo qué le pareció esta reparación. La verdad, esta reparación a mí me gustó muchísimo. Diagnosticamos algo con esta camarita, ¿verdad? Rápido, y un diagnóstico correcto en el caso de que este teléfono no encendiera. Para mí, cracks, un placer enorme venirlos a saludar siempre. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye. Cuando yo diga, pones tambores así como bye. ¿Viste? Ahí también pones que se suscriban. Que se suscriban. Todos, suscríbanse, aprendamos. Hoy sí, adiós.